Buenas tardes, estimados criadores y ganaderos. Un poco continuando con estos videos en épocas de cuarentena, me gustaría analizar un poco el por qué es importante utilizar cruzamientos en el rodeo, sobre todo en la base Brahman que hay acá en Colombia. Hay unos fundamentos muy importantes, tiene una lógica y todo eso va a llevar a implementar unas mejoras que espero sean de utilidad en la aplicación de estos conceptos. Entonces, ¿por qué cruzar? Cuando cruzamos nuestros animales se produce un fenómeno denominado heterosis o vigor híbrido. ¿Qué es la heterosis o el vigor híbrido? Se denomina o se considera que es un paquete de condiciones que tienen los individuos resultantes de ese cruzamiento que los hacen tener un desempeño mejor que el de sus progenitores. Estos mejores desempeños se consiguen indudablemente cruzando dos líneas diferentes como son la Bos taurus y la Bos indicus, para combinar la adaptabilidad de uno más la productividad del otro. Dentro de los Bos taurus tenemos dos líneas que son marcadamente diferentes. Una nosotros conocemos por razas británicas, que son las más conocidas, pueden ser el Angus, el Hereford y el Shorthorn. Hay algunas otras no tan populares, también provenientes de Inglaterra, de ahí viene el nombre de razas británicas, pero las más comerciales indudablemente son estas tres. Siguiendo con los Bos taurus tenemos lo que se denominan razas continentales, que de ahí viene su nombre por provenir del continente europeo. Entre ellas de la zona de Francia, el Charolais, Chianina, que es del norte de Italia, la Limousin también del sur de Francia y la raza Simmental, que viene de la zona de Austria. De esta raza Simmental hay dos líneas, como pueden ser la doble propósito para carne y leche y la que se producen, por ejemplo, en Argentina y en Australia y en la zona de Estados Unidos, que son netamente carniceras. En el otro extremo de esta combinación para producir la heterosis tenemos las razas índicas o cebuinas, como la Tavapuá, que es originaria de Brasil, o la Nelore igualmente, y la por todos conocida Brahman, que es un producto sintético también, si podría decirse, logrado en Estados Unidos y que es muy popular acá en Colombia en sus variedades, tanto roja como gris. Del cruzamiento de estas dos, Indicus y Taurus, se originan los que son denominadas razas sintéticas en porcentaje de sangre que pueden variar del 3/8 al 5/8 de cada una. Las más conocidas son el Santa Gertrudis, el Cimbra, el Brangus y el Braford. Y acá en fotos las sintéticas más conocidas que mencionábamos. El Brangus con un origen sobre el Angus en índico, en sus variedades negro y rojo, el Braford con su origen británico en el Hereford, el Cimbra, que tiene un origen continental con el Simmental y el Brahman, y el Santa Gertrudis, que es su homólogo con el británico Shorthorn. Entonces, ¿por qué decimos que cruzar con Braford o con Hereford? Sobre todo por su talla moderada, un frame moderado, pero vamos a verlo más adelante, su alta fertilidad, la precocidad de sus descendientes, un animal rústico de muy buena habilidad materna, tiene una muy buena calidad de carne, tanto en marmoreo como en terneza, hay un mercado disponible muy importante y sobre todo un material genético disponible muy importante. Y por el otro lado decimos por qué elegir Brahman, sobre todo porque es una raza que está ya muy adaptada al medio colombiano o a los medios, digamos, de temperaturas subtropicales. Es una raza multiorigen, lo que favorece la heterosis o el vigor híbrido que hablábamos, por su piel, por sus glándulas sudoríparas y sebáceas, lo que hacen muy bueno para soportar calores y ectoparásitos. Y en esta imagen, un poco para entender la heterosis o el vigor híbrido que hablábamos y por qué es que se representa en su mayor expresión en las primeras generaciones, es que acá vemos, por ejemplo, en la media sangre va a tener las características o va a juntar las características tanto del británico como del índico.
y en la medida que sigamos con los cruzamientos hacia un extremo o el otro, hacia el índico va a estar más con características de la raza índica, y al contrario, cuando volvemos sobre el británico va a tener muchas más características de las razas británicas. Y acá en esta placa podemos ver los dos métodos que tenemos para obtener un animal sintético de 3/8 de sangre índica. En el primero, que es un método directo, y el segundo, el método indirecto. Estas son las dos formas de llegar a un ejemplar o un elemento que tenga 3/8 de sangre índica. Y acá, analizando un poco estos dos métodos para llegar a la obtención de un sintético 3/8, vemos que en la primera opción, que es el método directo, ahí está el inconveniente de que en la segunda etapa, donde tenemos que utilizar un padre que sea media sangre o un cuarto de sangre Brahman, y en el mercado es muy difícil conseguirlos, o sea, no hay toros en este momento trabajando con ese porcentaje de sangre para llegar en ese cruce al 3/8. En cambio, sí es muy probable que nosotros tengamos un rodeo o rodeos base de 3/4 de sangre Brahman, y utilizando un toro Hereford puro, que sí hay muy buenos en el mercado, podamos llegar a obtener un 3/8 de calidad. Esa es la diferencia. Y en esta imagen vemos cómo se representa porcentualmente los porcentajes de sangre en un individuo sintético, ya sea con 5/8 de sangre cebú o 3/8 de sangre cebú. Y acá vale la pena dejar en claro otro concepto. Uno, cuando habla de porcentajes de quebrados, cuando yo hablo de un Bradford 3/8, siempre el quebrado representa el porcentaje de sangre Brahman que hay en la combinación. Cuando uno dice tengo un Bradford 3/8, es porque el porcentaje de sangre Brahman es de 3/8. Y cuando uno habla de un Bradford 5/8, es porque el porcentaje de sangre Brahman es de 5/8. Siempre el quebrado nos hace referencia al porcentaje de sangre cebú que tiene el individuo. Y acá en esta imagen, un poco resumiendo lo que hablábamos, es cómo se origina el Bradford y lo que aportaría para ese individuo las características del Hereford y las del cebú o el índico, y un poquito de patrón racial del Bradford, un poco para que tengamos en cuenta qué es lo que buscamos de un buen animal bien definido con camiseta racial Bradford. Y acá vemos en esta imagen cómo se representa el vigor híbrido en las distintas combinaciones de sangre, y vemos claramente que la mejor combinación es las británicas por cebuinas, y van disminuyendo en la medida que crucemos continentales por cebuinas, las continentales por británicas, las continentales entre sí, las cebuinas entre sí, y la menor expresión la tenemos cuando hacemos cruces entre británicas entre sí. Y acá un poquito vemos la representación gráfica de por qué siempre nosotros estamos recomendando animales de talla moderada. El 70% de la ingesta de un animal promedio va para su propia manutención, y el 30% restante de esa ingesta va para la alimentación de su ternero, o para engorde, o mismo su desarrollo. Y acá en este punto vamos a refrescar un poco lo que es el concepto de frame. Frame nos hace una referencia a la estructura del animal, qué tan grande, qué tanto de físico es el animal. Un frame surge de la cuenta de una fórmula matemática que relaciona la altura de la grupa con la edad en meses del animal. Un animal con un frame 3 es un animal con una estructura pequeña, y por el contrario un animal con un frame 9 es una estructura grande. Los continentales tienen normalmente frames que van del 8 para arriba, los sintéticos van con frame moderado, que son entre el 5 y el 7, y las razas británicas normalmente van con frame por debajo del 6. Asimismo, dentro de los parámetros de una sintética, como puede ser el Bradford o el Santa Gertrudis o el Brangus, nosotros consideramos que un frame 5 es un frame moderado para ese tipo de animales. Y acá podemos ver en una representación en dos ejes,
que representan el peso y la edad, el momento óptimo de faena de un animal, de un frame moderado a un frame elevado. Ahí vemos que el momento de faena está mucho más antes en un animal de talla moderada que en el animal de frame más grande. Y en esta placa vemos un poco representado en números lo que hablábamos en la imagen anterior, en una escala que va del frame 3, el más pequeño, a un 8, 9, el más elevado. Vemos que los animales que están en un frame moderado, entre 5 y 6, digamos, tienen un peso de faena aproximada de 450 a 460 kilos. En cambio, los de frame más grande, 8 o 9, vemos que el peso de faena está en alrededor de 600 kilos. Y un poco analizando este punto, si nosotros llevamos esa diferencia de 100 kilos, 110 kilos que hay entre un animal de frame moderado o uno de talla grande de frame 8 o 9, esos 120 kilos, si nosotros los pasamos hoy por hoy en engordes que van de 600, 700 gramos por día, nos significa que ese animal va a estar prácticamente 150 días más en el campo para llegar a su peso de faena. Eso lleva a mayores costos totales de manejo, de sanidad, de personal, y lo que es también muy importante, un mayor tiempo de ocupación de los potreros, y eso todo hace al negocio total, al resultado económico del negocio en general. Por ejemplo, acá en esta tabla, donde vemos algunos set ítems comparativos entre algunas razas británicas y sus cruces, comparado con el Brahma, que está en el último renglón de abajo, donde vemos que en los valores, por ejemplo, que es el valor más bajo es el 5 y el más alto es el 1, y si analizamos en el único rubro donde el Brahman va, digamos, con ventaja sobre los otros, es en los problemas de fertilidad por el padre, o sea que es uno de los que menos problemas tiene. En todos los demás rubros, ya sean en la pubertad, fertilidad de madre, en los problemas de fertilidad de la madre, los promedios de fertilidad por padre, la adaptación con el mínimo manejo, en todos esos rubros, inclusive en la canal, en la conformación de la canal y demás, todas las demás razas corren con una gran ventaja sobre el Brahman puro. Y acá en este punto quiero hacer un comentario, una salvedad para que el 80% de los ganaderos de Colombia no me estén insultando ni me quieran matar. Esto no se refiere a que el Brahman no sirve. El Brahman tiene una gran adaptación en el medio colombiano, que lo ha logrado a lo largo de más de 100 años de presencia acá en la ganadería de Colombia. Lo que esto significa que hay otras alternativas para utilizar la base Brahman que nos van a dar un mejor resultado económico. Hay un concepto que siempre lo destaca un gran amigo, el creador y profesional de Argentina, Hernán Emilio Petit, de Cabaña del Destino, que él siempre dice: no hay ganadería posible en el norte, refiriéndose a Argentina, sin el Brahman. Y es una realidad. El Brahman ya tiene una adaptación bien lograda, bien ganada en el medio colombiano, pero hay otros factores que hacen a la economía en general, como pueden ser la calidad de carnes y pesos al destete y demás, que con el apoyo de otros cruzamientos van a ponderar y a mejorar la efectividad que tiene una raza adaptada acá en Colombia como es el Brahma. Y este es un trabajo que realizó el Instituto de la Carne en Argentina sobre un trabajo comparativo sobre terneza, de acuerdo a la presencia de 3 enzimas propias que se encuentran en la terneza de la carne, en la fibra de la carne, que le dan su terneza particular. Y en ella vemos que en cualquiera de las 3 enzimas que se han comparado, el Brahman está siempre por debajo en presencia de estos indicadores. Y más allá de que están, digamos, por debajo en los niveles, vemos la repetibilidad que tienen estas pruebas, que van en el orden del 0,02, 0,01, que indican que estas 3 enzimas que estarían presentes en mayor o menor medida en la terneza de la carne, en el Brahman son casi inexistentes.
Del mismo modo, acá en esta pirámide, este es un trabajo realizado en Estados Unidos, vemos comparativamente la dureza que tienen las fibras musculares entre el Angus, que puede ser el Angus o el Hereford, las dos británicas por excelencia, las sintéticas, que pueden ser Brangus o Braford, el Simmental tomando una continental y el Cebú. Y entonces vemos que la carne Cebú es notablemente más dura por naturaleza que cualquiera de las otras tres opciones, ubicándose como carne select, que le llaman allá, que es la carne industrial, o sea, prácticamente la carne de razas índicas va derivada casi en su totalidad a la industrialización de sus productos. Y siguiendo con lo que es calidad de carne, en lo que se refiere a cobertura de grasa y marmoreo, o sea, la grasa que hay entre fibras musculares, vemos la diferencia que hay entre la zona de arriba, que es la de la mayoría de las razas Bos taurus del mundo, comparada con lo que son razas índicas, en donde el marmoreo es modesto, pequeño o casi nulo. Por eso, de acuerdo a lo que hablábamos también en el video anterior, es que un ganadero no está obligado a invertir en genética, pero sí a competir con quienes lo hacen. ¿Y quiénes son estos del último grupo? La gente que invierte en genética, invierte en manejo y ofrece al mercado un producto de una alta calidad a un menor costo. De acuerdo a esto, lo que siempre hay que tener en mente, este es un buen consejo, es que un buen ganadero primero debe ser un buen agricultor. El éxito del negocio ganadero va a depender siempre del manejo, la sanidad y la alimentación que nosotros le demos a nuestro rodeo, en conjunto con la genética que apliquemos para tener un producto temprano y de una excelente calidad. Y reforzando este punto, es algo que quiero destacarle. Siempre uno ve en distintas etapas de la actividad que lleva a que siempre la gente, el ganadero que antes se dedicó a la lechería y después se vuelca a la ganadería, siempre tiene mejores resultados que el que fue ganadero toda su vida. Y esto es porque tiene un manejo, un feeling de lo que es quedarse sin pasto que no tienen la mayoría de los ganaderos. Acá uno tiene en Colombia y dice, bueno, acá falta pasto 2 meses, 3 meses, y el novillo después va a engordar un poco más después y me voy a recuperar. En lechería eso no pasa. En lechería la leche que perdió en esos 2 o 3 meses sin pasto no los vuelve a recuperar más. Ese es un punto que por qué siempre el productor lechero que se volcó a la ganadería tiene mucho más claro lo que es quedarse sin recursos de alimentación. Un novillo que perdió, de repente iba engordando 600, 700, 800 gramos por día y volvió a engordar 500 gramos, después tiene un crecimiento compensatorio con más comida que lo va a llevar a engordar lo que no tenía. En cambio en la lechería, la vaca que estaba dando 10 o 12 litros, por dar un número, sí bajó su producción a 8, con suerte después, con buena comida, volvió a 10, pero esos 2 o 3 litros que perdió durante 3 meses no los vuelve a recuperar más. Esa es plata que no se ve nunca más. Por eso el que tuvo en alguna oportunidad lechería maneja mucho mejor sus recursos en general que la gente que ha estado en ganaderías extensivas toda su vida. Y un poco avalando estos conceptos, vale la pena destacar el comentario de Mari Llorens, quien es una propietaria de una de las ganaderías más importantes de Paraguay, con entre 85.000 y 100.000 cabezas de ganado, explicando un poco el cambio de paradigma en los objetivos de la ganadería de Paraguay y sus resultados. Y acá este comentario surge la aclaración, esto va más allá de que si la carne argentina es mejor o peor que una o que otra. Lo que explica acá la señora Llorens es básicamente el concepto de cambiar una forma de trabajo. Paraguay tiene una ganadería subtropical muy parecida a lo que es Colombia. Entonces, lo que las llevó a Paraguay a ser uno de los mayores exportadores de carne fue cambiar el manejo, cambiar la calidad de lo que están ofreciendo y ganar otros mercados en el mundo.
Por ese motivo, Paraguay ha avanzado notablemente lo que es la comercialización y la producción de carnes, y ya está ahora liderando en toneladas y en calidad de carne en los países de Latinoamérica. Colombia puede hacer lo mismo, y es cambiar un poco el concepto de lo que es el mercado, de lo que el mercado está buscando y por lo que paga más. Y ahora, como dice la imagen y dándole un poquito de humor a esta charla, es todo muy lindo, pero ¿aguantarán en Colombia? Bueno, y terminando un poco este pequeño video explicativo con algunas cosas que seguramente muchos ya los conocían, o refrescando algunos conceptos de lo que uno ya más o menos ve en forma práctica, les voy a agregar unas imágenes y unos videos que corresponden al norte de Argentina, a la provincia de Corrientes, a la provincia de Formosa, de Chaco, donde tiene condiciones extremas de temperatura. Siempre digo que la única diferencia que hay entre el medio ambiente del norte argentino con Colombia es que durante 4 o 5 meses hace frío y la garrapata se achica un poco, se apoca un poco, cosa que no pasa en Colombia. Pero como contrapartida, durante 4 o 5 meses en Argentina todo el mundo se queda sin comida. Lo que uno no produjo de reservas forrajeras hasta marzo, abril, está muy complicado hasta entrada la primavera, que sucede en finales de septiembre, octubre, donde todavía hay heladas y se complica el manejo. Entonces, si en el norte funciona, acá puede funcionar también en Colombia. Entonces les dejo estas imágenes que son fotos de la zona del norte, y un poquito unos videos que nos compartieron 2 cabañas muy prestigiosas, como son Pilagá Ganadera y Los Orígenes, de la zona de Corrientes en Argentina, y otros pequeños videos también que les he pedido, que les he tomado de la Asociación Braford de Paraguay, para que vean. Van a poder compartir estos videos y van a ver que por la zona, por las imágenes, van a ver un paisaje muy parecido al llano colombiano. Entonces el tema está, si ellos pueden, ¿por qué no se puede hacer acá? Esperemos que esto haya sido de utilidad. Les vuelvo a dejar mi dirección de mail y teléfono por cualquier duda o consulta que quieran aclarar, o si quieren un poquito los cuadros que hemos compartido acá, que se los mande para que se puedan ver en forma más clara. Les dejo un cordial saludo, espero que disfruten este pequeño video que no dura más de 2 minutos, y les reitero mi cordial saludo, y esperemos vernos pronto junto con la gente de la Asociación Braford de Colombia. Muchísimas gracias por atenderme esta pequeña colaboración que tengo con la asociación.